Bill Gates ha donado más de 50.000 millones de dólares a través de su fundación. Mark Zuckerberg prometió regalar el 99% de sus acciones de Facebook. Warren Buffett se comprometió a donar prácticamente toda su fortuna. Filantropía extraordinaria, ¿verdad? Generosidad sin límites de los más ricos del planeta. Pero hay algo que no te cuentan. Mientras donan miles de millones, sus fortunas no dejan de crecer. Controlan cada dólar donado. Deciden exactamente cómo se gasta. Emplean a familiares con salarios millonarios. Y pagan una fracción mínima en impuestos comparado con lo que pagarían sin sus fundaciones. Bienvenido al secreto mejor guardado de los ultrarricos. Las fundaciones benéficas no son actos de generosidad pura. Son la herramienta de planificación fiscal más sofisticada jamás creada. Completamente legal, increíblemente efectiva. Y diseñada para mantener el poder y la riqueza en las mismas manos generación tras generación. Esto es, cómo realmente funciona el juego. Para entender cómo las fundaciones se convirtieron en el vehículo fiscal preferido de los ultrarricos, necesitamos retroceder al siglo XX, específicamente a 1913, cuando Estados Unidos implementa el impuesto sobre la renta moderno, y poco después, en 1916, el impuesto sobre sucesiones. Los magnates de la época, Rockefeller, Carnegie, Ford, enfrentaban un problema. Habían acumulado fortunas inimaginables durante la Revolución Industrial, pero ahora el gobierno quería una parte significativa cuando murieran. El impuesto sobre sucesiones alcanzaba tasas de hasta 77% en ciertos periodos. La solución fue brillante. Si no puedes llevarte el dinero contigo cuando mueres, y el gobierno se llevará la mayor parte si lo heredan tus hijos, ¿por qué no donarlo a una fundación que controlas mientras vives? Una fundación que puede existir para siempre, llevando tu nombre, promoviendo tus causas, empleando a tu familia, y sobre la cual mantienes influencia total. John D. Rockefeller estableció la Fundación Rockefeller en 1913. Andrew Carnegie creó la Corporación Carnegie en 1911. Henry Ford fundó la Fundación Ford en 1936. No fue coincidencia. Fue planificación fiscal estratégica disfrazada de filantropía. El trato que hicieron con el gobierno fue este. Renunciamos a la propiedad directa de esta riqueza, la dedicamos al bien público y a cambio está completamente exenta de impuestos. Para siempre. Pero aquí está el truco. Renunciar a la propiedad no significa renunciar al control. Avancemos al presente. Según las últimas cifras, existen más de 120.000 fundaciones privadas solo en Estados Unidos. Controlan activos combinados que superan el $1 billón, y el número crece cada año. ¿Por qué? Porque el Código Tributario convirtió las fundaciones en la estrategia de optimización fiscal más poderosa disponible para los ultrarricos. Déjame explicarte exactamente cómo funciona. Imagina que eres un empresario exitoso. Tu compañía vale $1.000 millones en acciones. Si vendes esas acciones, pagas impuestos sobre ganancias de capital. En Estados Unidos, aproximadamente 23.8% a nivel federal, para los más ricos, más impuestos estatales en muchos casos. Estamos hablando de 250 a 300 millones de dólares en impuestos. Opción alternativa. Donas esas acciones a tu fundación privada. Deducción fiscal inmediata del valor total de mercado de las acciones. Cero impuestos sobre ganancias de capital. La fundación puede vender las acciones sin pagar impuestos. Y ahora controlas $1.000 millones en activos libres de impuestos. Pero se pone mejor. Mucho mejor. Las fundaciones privadas deben distribuir aproximadamente 5% de sus activos cada año en actividades benéficas. Suena razonable, ¿verdad? Pero ese 5% incluye gastos administrativos, salarios, viajes, oficinas, conferencias, investigación. Entonces, de $1.000 millones necesitas gastar 50 millones al año, pero de esos 50 millones puedes pagar salarios generosos a miembros de tu familia como directores de la fundación, puedes contratar a tu empresa de consultoría, puedes organizar conferencias en resorts de lujo para discutir estrategia filantrópica, puedes financiar investigación que beneficie a tus otros intereses comerciales. El 95% restante en 950 millones permanece invertido, generando rendimientos completamente libres de impuestos. Si genera un 7% anual, son otros 66 millones de crecimiento, libre de impuestos. Mientras tanto, tú personalmente obtuviste una deducción fiscal masiva el año que donaste, redujiste tu ingreso tributable, potencialmente ahorraste cientos de millones en impuestos. Y aquí está la parte más importante, todavía controlas cómo se gastan esos $1.000 millones. Cada decisión, cada donación, cada inversión, es tu visión, tu legado, tu poder, solo que ahora con el sello de aprobación del bien público. Veamos casos reales. La Fundación Bill y Melinda Gates, actualmente con activos de más de $67.000 millones. Es la fundación privada más grande del mundo. Bill Gates ha donado más de 50.000 millones a lo largo de los años. Cuando Gates dona acciones de Microsoft a su fundación, evita completamente impuestos sobre ganancias de capital,
obtiene una deducción fiscal por el valor de mercado completo, y la fundación puede vender esas acciones sin pagar impuestos. Pero aquí está lo interesante. La Fundación Gates invierte esos miles de millones. Tiene un portfolio diversificado de inversiones, algunas en sectores relacionados con su trabajo filantrópico, farmacéuticas, agricultura, tecnología. Hay investigaciones que muestran cómo algunas inversiones de la fundación benefician indirectamente a compañías en las que Gates tiene otros intereses. No es ilegal, pero crea un ecosistema donde la filantropía y el beneficio privado se entrelazan de maneras complejas. Además, la fundación emplea a cientos de personas con salarios competitivos, realiza eventos globales, influye en políticas públicas de salud, educación y agricultura a nivel mundial. Es una de las organizaciones más poderosas del planeta, y todo comenzó como una estrategia fiscal completamente legal. Otro ejemplo, la iniciativa Chan Zuckerberg. Cuando nació su hija, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan anunciaron que donarían el 99% de sus acciones de Facebook durante sus vidas. Valor estimado en ese momento 45.000 millones de dólares. Titulares en todo el mundo celebraron la generosidad, pero los expertos notaron algo: no crearon una fundación tradicional, crearon una LLC, una compañía de responsabilidad limitada. ¿La diferencia? Una LLC tiene aún menos restricciones que una fundación. Puede hacer inversiones con fines de lucro, puede financiar campañas políticas, puede participar en lobby, no tiene obligación de distribuir ningún porcentaje mínimo, y sigue ofreciendo ventajas fiscales significativas. Zuckerberg mantiene control total, decide exactamente cómo se usa cada dólar, puede invertir en compañías privadas que le interesan y llamarlo filantropía si tiene algún componente social. Es flexibilidad máxima con apariencia de generosidad máxima. Y desde el punto de vista fiscal, cuando dona acciones apreciadas, evita impuestos sobre ganancias de capital que habrían sido miles de millones de dólares. Hablemos de las fundaciones familiares. Esta es donde la estrategia se vuelve generacional. Una fundación privada puede existir indefinidamente, para siempre. Tus hijos pueden ser directores, luego tus nietos y sus hijos después. Cada generación recibe salarios por gestionar la fundación. Cada generación mantiene el control sobre cómo se gasta el dinero. Compara esto con una herencia tradicional. Si dejas 100 millones de dólares directamente a tus hijos, el impuesto sobre sucesiones federal en Estados Unidos es del 40% sobre montos por encima de cierta exención. Estatal puede añadir más. Tus hijos reciben 60 millones después de impuestos. Si en cambio donas esos 100 millones a una fundación familiar, 0 impuestos sobre sucesiones. Los 100 millones completos van a la fundación. Tus hijos se convierten en directores con salarios de 500.000 dólares al año. Controlan cómo se invierten y gastan los fondos. La fundación puede pagar sus gastos de viaje, educación relacionada con la gestión filantrópica, conferencias, investigación. Matemáticamente, transfiriste más riqueza, mantuviste más control familiar, pagaste menos impuestos y obtuviste el beneficio reputacional de ser una familia filantrópica. Familias como los Walton de Walmart, los Koch, los Sackler han utilizado fundaciones familiares durante décadas, no solo para filantropía, para preservación de riqueza intergeneracional con mínima erosión fiscal. Ahora hablemos de una estrategia aún más sofisticada, los fondos asesorados por donantes o DAFs por sus siglas en inglés. Un DAF funciona así. Donas dinero o activos a un fondo mantenido por una organización benéfica patrocinadora como Fidelity Charitable, Schwab Charitable o Vanguard Charitable. Obtienes una deducción fiscal inmediata por el monto completo, pero no tienes que distribuir el dinero inmediatamente. Puedes dejarlo crecer, libre de impuestos, durante años o décadas. Mientras tanto, asesoras a la organización sobre cómo quieres que eventualmente se distribuya. De ahí el nombre, Fondo Asesorado por Donantes. Los DAFs han explotado en popularidad. Actualmente mantienen más de 230.000 millones de dólares en activos en Estados Unidos. Han crecido más rápido que las fundaciones privadas tradicionales en la última década. ¿Por qué? Menos regulación, más simple de establecer, menores costos administrativos. Y la misma ventaja fiscal fundamental: deducción inmediata, crecimiento libre de impuestos, distribución flexible. El problema es que no hay requisito de distribución mínima como con las fundaciones privadas. Puedes donar 100 millones a un DAF este año, obtener una deducción fiscal enorme y técnicamente nunca distribuirlo durante tu vida. Puede quedar sentado indefinidamente. Críticos argumentan que esto permite a los ricos reducir su carga fiscal inmediatamente sin realmente beneficiar a causas benéficas durante décadas. Obtienen el beneficio fiscal hoy. La caridad lo recibe, eventualmente. Quizás. Otra técnica avanzada: la fundación extranjera. Muchos ultrarricos establecen fundaciones en jurisdicciones con regulaciones aún más favorables. Suiza, Liechtenstein, Países Bajos, países donde las fundaciones tienen aún menos obligaciones de transparencia y distribución.
Donas activos desde tu país de origen. Obtienes ventajas fiscales según los tratados internacionales. La fundación extranjera opera con menos supervisión, puede hacer inversiones privadas más agresivas, puede mantener privacidad sobre donaciones y actividades. Legalmente, está operando como entidad benéfica. Prácticamente, funciona como vehículo de gestión de patrimonio offshore con beneficios fiscales. Ahora, seamos claros, no todas las fundaciones son esquemas fiscales, muchas hacen trabajo genuinamente transformador. La Fundación Gates ha contribuido enormemente a la erradicación de enfermedades. La Fundación Ford ha financiado derechos civiles y justicia social durante décadas. Innumerables fundaciones pequeñas hacen diferencias reales en comunidades locales. El punto no es que la filantropía sea falsa, es que el sistema está diseñado para permitir que los ultrarricos obtengan enormes ventajas fiscales mientras mantienen control casi total sobre su riqueza. Ellos deciden qué problemas merecen atención, qué organizaciones reciben financiamiento, qué investigación se realiza, qué políticas públicas apoyar. Es poder privado operando en el espacio público, con subsidio fiscal del resto de contribuyentes. Porque cada dólar no recaudado de los ultrarricos vía deducciones benéficas es un dólar que debe venir de otro lado. Impuestos más altos para la clase media, menos servicios públicos, mayor déficit. La generosidad privada de los ricos está parcialmente financiada por el público. Algunos economistas argumentan que esto está bien, que los ricos hacen mejor uso del dinero que el gobierno, que la innovación filantrópica privada supera los programas gubernamentales burocráticos, que deberíamos incentivar más donaciones, no menos. Otros argumentan lo opuesto, que concentrar tanto poder de decisión sobre recursos públicos en manos privadas es antidemocrático, que los ricos donan a causas que les importan a ellos, museos, universidades de élite, ópera, no necesariamente a las necesidades más urgentes, que las fundaciones perpetúan desigualdad al permitir que dinastías familiares controlen miles de millones indefinidamente. La evidencia muestra patrones interesantes. Las fundaciones de los ultrarricos donan desproporcionadamente a instituciones de élite, universidades prestigiosas donde estudiaron, museos donde son miembros de juntas directivas, hospitales donde reciben tratamiento, organizaciones culturales en sus ciudades. Relativamente menos va a causas controversiales o desafiantes al status quo, menos a redistribución directa de riqueza, menos a cambio sistémico que amenazaría sus propios intereses. Tiene sentido. La gente dona a lo que conoce y valora, pero significa que la filantropía de los ultrarricos refleja y refuerza sus propias perspectivas y posiciones en la sociedad. Consideremos la estructura de incentivos completa. Un multimillonario puede. Opción A: pagar el 40% en impuestos. El gobierno decide cómo gastar ese dinero. Financiamiento de escuelas públicas, infraestructura, defensa, seguridad social. El multimillonario no tiene control. Opción B: donar ese mismo dinero a su fundación. Deducción fiscal del valor completo. La fundación lo invierte libre de impuestos. El multimillonario decide exactamente cómo se gasta, financia sus causas preferidas, emplea a su familia, construye su legado, mantiene influencia indefinidamente. Desde una perspectiva racional de autointerés, la opción B es superior en casi todas las dimensiones excepto una: altruismo puro hacia el bien común definido democráticamente. Y ahí está el dilema fundamental. ¿Queremos que la provisión de bienes públicos esté determinada democráticamente a través de gobierno o plutocráticamente a través de decisiones filantrópicas privadas de los más ricos? No hay respuesta fácil. Ambos sistemas tienen ventajas y desventajas. Gobiernos pueden ser ineficientes, burocráticos, capturados por intereses especiales. Filantropía privada puede ser innovadora, ágil, comprometida, pero también no responsable, reflejo de prejuicios privados, y perpetuadora de desigualdad. Lo que es indiscutible es esto: el sistema actual permite a los ultrarricos transferir cantidades masivas de riqueza fuera del alcance fiscal, mantener control sustancial sobre esa riqueza, obtener beneficios reputacionales y de legado, y operar con supervisión mínima. Las regulaciones existen, pero son débiles. El IRS tiene recursos limitados para auditar fundaciones. Las sanciones por violaciones son menores. La transparencia es limitada. Muchas fundaciones revelan información mínima sobre inversiones, compensaciones o toma de decisiones. Y hay lagunas enormes. Las inversiones relacionadas a programa permiten que fundaciones inviertan en empresas privadas si tienen algún propósito benéfico, incluso si generan retornos. Las conferencias y viajes pueden ser gastos legítimos siempre que tengan alguna relación con la misión de la fundación. Los salarios familiares deben ser razonables, pero razonable es definido generosamente. Reformadores han propuesto cambios. Aumentar el requisito de distribución del 5% al 10 o 15%. Limitar la duración de las fundaciones a 50 años en lugar de perpetuidad. Eliminar deducciones fiscales por donaciones a DAPs hasta que el dinero sea distribuido.
aumentar transparencia y requisitos de reporte, pero el lobby filantrópico es poderoso. Las fundaciones más grandes emplean a abogados y consultores de élite, argumentan que restricciones adicionales reducirían donaciones, que la flexibilidad es esencial para la innovación filantrópica, que el sector privado debe tener libertad para experimentar. Y tienen influencia. Muchos políticos reciben donaciones de campañas de filántropos. Muchos trabajan para fundaciones después de dejar el cargo. Muchos esperan establecer sus propias fundaciones algún día. El sistema se autoperpetúa. Entonces, ¿qué significa todo esto para la persona promedio? Primero, entiende que cuando ves titulares sobre multimillonarios donando fortunas, es más complicado que generosidad pura. Hay optimización fiscal sofisticada, preservación de control, construcción de legado, influencia política y social. Segundo, reconoce que las deducciones fiscales benéficas son subsidios públicos a decisiones privadas. Cada dólar donado reduce recaudación fiscal. Eso significa que tú, como contribuyente promedio, estás indirectamente financiando las prioridades filantrópicas de los ultrarricos. Tercero, sé escéptico sobre narrativas que presentan filantropía como alternativa superior a redistribución fiscal. Pueden coexistir, pero uno es democrático y responsable ante votantes. El otro es privado y responsable ante nadie. Cuarto, apoya transparencia. Las fundaciones operan con privilegios fiscales públicos. Deberían tener obligaciones de transparencia pública, inversiones completas divulgadas, compensaciones reveladas, decisiones de donaciones accesibles. Y quinto, participa en el debate. ¿Cómo debe balancear la sociedad incentivos a la filantropía privada versus recaudación fiscal para provisión pública? No hay respuesta correcta universal, pero es una conversación que merece más atención. Las fundaciones de los ultrarricos no van a desaparecer. Son demasiado útiles, demasiado poderosas, demasiado integradas al sistema. Pero podemos exigir que operen con más transparencia, responsabilidad y alineación con el interés público que subsidia su existencia. Porque al final, el dinero en esas fundaciones no es realmente privado, es riqueza que evitó impuestos públicos. Es poder sobre recursos sociales concentrado en manos individuales. Es el futuro de comunidades y causas decidido en salas de juntas privadas en lugar de procesos democráticos. Los ricos siempre encontrarán formas de proteger su riqueza. Eso es historia humana. Pero en una sociedad que se dice democrática e igualitaria, vale la pena preguntarse ¿cuánto poder privado sobre recursos públicos es demasiado? ¿Y a quién beneficia realmente el sistema actual? Las fundaciones son legales, son efectivas, son poderosas, pero no te confundas pensando que son solo caridad, son la herramienta más sofisticada de planificación fiscal, preservación de poder y construcción de legado jamás creada, y los ultrarricos las dominan completamente.